Un cineasta independiente que se vio obligado a emprender para poder firmar sus historias. Pero me tiene que obligar a emprender para poder hacer cine, ¿no? Hoy dirige y produce proyectos que viajan por salas, festivales y televisiones, mientras prepara 3 películas. No, de hecho ahora mismo estoy con 3 en paralelo. Desde Aragón al mundo defiende un modelo de cine libre y sostenible y lanza una idea que rompe esquemas. Que una película vale menos una vez hecha que una vez antes de hacerla. En este episodio descubrirás cómo se financia una película, por qué el éxito puede ser paralizante y cómo encontrar tu voz propia. Hoy hablaremos con Gaizka Urresti. ¿Y un poco emprendedor también te consideras? Bueno, efectivamente yo siempre desde pequeñito, desde antes de terminar la carrera, ya creé una productora para poder realizar trabajos en ese momento para Telemadrid y para otras empresas, para hacer making of de películas, hacer videoclips. Entonces sí, no me considero un emprendedor, pero me tengo que obligar a emprender para poder hacer cine, ¿no? O sea, las películas que yo afortunadamente he podido hacer como director, me las he encargado yo mismo, ¿no? O sea, he sido yo quien ha encontrado la financiación para poder hacerlas. Con lo cual, pues sí, efectivamente, emprendes, ¿no? Puedes ser un director que tengas una idea, pero dependes de un productor que te la financie o alguien que te proponga hacer algo. En mi caso no, en mi caso siempre he tenido yo las ideas y he tenido que buscar yo la financiación para poder llevarlas a cabo. Un problema que tenemos los emprendedores muchas veces es que no ponemos foco en una única cosa. Y te pregunto, ¿tú cuando se te ocurre una idea y piensas en una película, solo tienes foco en esa película y hasta que no la empiezas y la acabas, no empiezas la siguiente? ¿O puedes hacer 2 en paralelo? No, de hecho ahora mismo estoy con 3 en paralelo. Sí, efectivamente, no da esto tanto dinero como para vivir de un único proyecto. Entonces, a veces, tanto por el sistema de la financiación, que desde que tienes la idea hasta que consigues completar la financiación pasa mucho tiempo, como por la necesidad de mantener varios frentes abiertos, algunos más, alimenticios, ¿no? O encargos, por ejemplo, yo también, cada vez menos, pero de cuando en cuando hago algún encargo, algún documental de encargo. El año pasado hice uno para el Hospital San Juan de Dios y este año estoy haciendo uno para Disminuidos Físicos de Aragón. Entonces, y luego porque claro, como por querer hacer todo, tanto la dirección como la producción, a veces el montaje, la distribución, pues se me solapan trabajos y sí, yo continuamente estoy con la cabeza puesta en varios proyectos simultáneamente. Sí es cierto que procuro no mezclarlos el mismo día. Ha habido a veces semanas locas en las que un día rodaba un proyecto, al día siguiente empezaba a montar, al día siguiente presentaba una ayuda para otro, pero yo creo que se rinde mejor cuando la concentración la tienes en un único proyecto. Pero tener uno solamente en un año lo veo inviable ahora mismo para mí. Tengo que combinarlos. Porque ¿cómo se financia una película o un documental? Bueno, el cine en toda Europa se financia por 3 vías fundamentales. Uno son ayudas públicas, o bien directas, o bien mediante desgravación fiscal que consigues monetizar. Otro es por la aportación de las televisiones que van a emitir esas películas, ¿no? Los canales que compran derechos para luego emitirlo. Y una tercera es por el público, ¿no? Mediante la compra de entradas o la venta de DVD o otras vías de amortización de una película, como pueden ser los transportes públicos, si te acogen, o proyecciones que te contratan colectivos, desde un ayuntamiento hasta una casa de cultura, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas son 3 son las vías: financiación pública mediante ayudas públicas, televisiones, que sería privada, y el público. Porque tú de pequeño sabías que te ibas a dedicar a crear películas, ¿o te lo imaginabas? Yo era muy cinéfilo desde pequeño, ¿no? No te sé decir si desde los 12, 13 años, pues veía mucho cine en televisión cuando solamente había 2 canales. Estamos hablando de los 70, finales 70, principios de los 80, cuando una película de la que habías oído hablar la emitían en televisión en una fiesta, ¿no? Porque la podías ver. No había la posibilidad, como hay ahora, de buscar por internet o buscar una plataforma y recuperar una película de la que has oído hablar y no la has visto, ¿no? Ahí dependía de que la emitieran en televisión española, la única que había. Luego, a partir del 82 llegó el home cinema, el VHS o el Betamax,
y eso se permitió acceder a otras películas, pero las que se publicaban. Entonces yo desde esa época, desde los 12, 13, 14 años, sería desde eso, principios de los 80, 81, 82, yo era muy cinéfilo y me gustaba mucho ver cine, y ya desde entonces sí sentía que me gustaría hacer películas y dirigir, sobre todo dirigir, ¿no? Contar tus propias historias, algo tan mágico como hacer cine, a mí me fascinaba, ¿no? Y luego, lo cual era un poco podía parecer una fantasía, porque a diferencia de ahora, que el cine se puede hacer en cualquier lugar de España, porque los medios de producción se han democratizado, hay televisiones autonómicas, como te digo, en esa época no había ni televisiones autonómicas y solamente había una televisión nacional, con lo cual, obligatoriamente, si quieres hacer cine, te tenías que ir a Madrid, pues era la única vía. Entonces, era algo muy difícil, muy complicado. Pero bueno, la verdad que la persistencia a lo largo de los años me ha mostrado que no era tan complicado, ¿no? Sí es cierto que me fui con 22 años a Madrid, sí terminé la carrera para montar una productora, pero ahora mismo estoy en Aragón y se puede hacer cine desde Aragón sin necesidad más que ir a Madrid a algunas reuniones o a algún festival o a un encuentro. Yo, de hecho, mañana tengo una reunión con Televisión Española y no me han dado la opción de ir, sino que, bueno, pues con un Zoom, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho. Pero sí es cierto que yo, no te sé decir si 12, 13, 14 años, pero en la etapa de que entonces era el bachiller, el primero, segundo, tercero yo sí quería contar historias. Hablabas de que ha cambiado mucho en estos años, pero con la entrada de Netflix, Amazon Prime, ¿crees que para el cine ha sido una buena noticia y que se crean muchas más películas y documentales? Se produce mucho más, ¿no? Hay lo que se llama contenido, que para mí me parece un término un poco peyorativo, no parece que estás llenando de cosas algo, no películas o historias. Bueno, ha sido una revolución, ha habido muchas, yo he visto muchas revoluciones, te he contado de no haber ningún más que una cadena pública, de no haber dispositivos que permitieran grabar. Ya 82, 83, con la llegada del Betamax, del VHS, el vídeo 2000, se decía que el cine se acababa, la piratería, la llegada a las privadas, Canal Plus, he vivido muchas revoluciones. La llegada a las plataformas de las OTTs, no cabe duda que también está alterando y afectando al cine, en unos casos para bien, en el sentido que se produce mucho, pero también en unos casos para mal, se produce muy estandarizado, ¿no? Muy pensando en un algoritmo, no pensando en la creatividad o la idea que tú puedas tener y libremente intentas financiar y llegar al público. O sea, está mucho más mediatizado. Y luego es cierto que el producto de las OTT, pues también es cierto que está quitando al espectador de cine, ¿no? Mucha gente, yo cuando estoy en una película, dice, bueno, ya la veré en plataforma, ¿no? Y yo, bueno, algunas mías están en plataformas, pero otras no. Las últimas yo me niego a ponerlas, a no ser que fuera un retorno económico importante, porque por clics o por visionados es muy complicado financiar una película, ¿no? Hacerla viable. Entonces yo prefiero dejarla solamente a plataformas que realmente me pagan, pues lo que sé, un Movistar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi última película, La Bordeta, está en Movistar. Esta que estoy terminando, Lo de Iglesia, también. Entonces, una plataforma que te paga una cantidad garantizada, me parece interesante. Una plataforma que va a promocionar los productos que ella produce con su propiedad intelectual y te da la posibilidad de que tú pongas los tuyos para llenar el catálogo, para crear contenido de relleno, pues para mí no me parece interesante, ¿no? Ujú. Pero bueno, la gente que esté trabajando en hacer series y en hacer contenidos, como llaman, y que pueden vivir de ello, me parece estupendo. Pero es cierto que para mí hay algo que se está perdiendo el cine, ¿no? De alguien que decide una tarde emplear a 1 hora y media, 2 horas de su vida en entrar a una sala, en pagar una entrada y no en que le llenen un rato que tiene libre, sino en que le da un tiempo de su vida a una historia que tú quieres contarles, ¿no? Eso Ujú. me parece para mí mucho más gratificante que tenga que llenes contenido, ¿no? Tú creas una película y, por lo que me cuentas, tienes 2 opciones. Una, venderle los derechos a Movistar, por ejemplo, ¿no? Para que se Bueno, comunique. la película siempre es del productor. Vale. Bueno, siempre.
En las plataformas no, lo que se llaman originals y tal, suelen ser producciones en las que esa cadena financia el 100%. En mi caso no, las películas que yo hago las he financiado como te he explicado, con una parte de ayudas y una parte vendo derechos a las cadenas. Vale, Movistar no es propietaria para la ventana de Pay TV en España durante 18 meses. vale, Tú le licencias una película, ¿no? vale, No se la vendes, se la venderías si la pagan entera, incluido mi salario, mi beneficio empresarial y tal, que eso sería un originals, ¿no? En este caso no, o sea, tú licencias partes de tu película, vale. derechos que tú generas, ventanas que va a tener durante un tiempo. Y luego, por otro lado, están otras plataformas en las que vas con un porcentaje según visualizaciones o clic en la película. Claro, pero si una cadena como Movistar te garantiza 12 o 15.000 euros, no te va a dejar que a la vez estés tú cobrando 20, 30 céntimos por un visionado en la competencia. O sea, lo que hace una cadena cuando tiene exclusividad es pagar esa exclusividad. Ujú, Entonces, ya te digo, yo, algunas de library que se llaman, que serían como películas antiguas, Bendita Calamidad, el documental de Buñuel, pues sí las tengo ya, porque han pasado un tiempo y bueno, pues no veo, bueno, por ponerla a disponibilidad de la gente y decir que está en Amazon, pero cuando una película en los primeros 3, 4 años de su explotación, lo que buscas son cadenas que te paguen derechos porque apuesten contigo, ¿no? ujú. Por ponerla por ofertarla al público. Porque una película o un documental, ¿cuánto puede suponer económicamente? ¿El coste? Sí, el coste. Depende de Por ejemplo, La Bordeta, Un hombre sin más, que contabas antes, sí, pues casi ¿cuánto? 300.000 euros. 300.000. Sí. Ujú, Ten en cuenta, las películas documentales son más económicas que las películas de ficción, porque, los equipos son más reducidos, pero al final, ir a salas de cine supone una campaña de publicidad, ir a los Goya supone una campaña de marketing, efectivamente, yo La Bordeta empecé a rodarla en 2018 y la estrenamos en 2022. Como te decía antes, no solamente he hecho eso, pero mm, requiere mucho tiempo gestionar no solamente el rodaje, el montaje, la búsqueda de derechos, hay que pagar mucho derechos por ejemplo, de archivo, ¿no? A Televisión Española te estaba cobrando unos 3.000 euros el minuto mm. por cada esto. Entonces, un documental que parece que es sencillo de hacer, pues al final costoso. Pero una peli de ficción, yo que sé, una incierta gloria, podemos estar hablando de 4 o 5 millones, ¿no? Ujú. Sí, el cine no es un arte barato precisamente. Yo no estoy muy puesto en cine, pero en ocio, hostelería, Ajá. tenemos ratios, pues el personal, materias primas, Sí, gastos fijos. En una película también se distribuyen por sí, ratios. claro. Bueno, ahí el modelo de presupuesto nuestro son 12 capítulos, de los cuales el capítulo 2 y 3 sería el considerado el equipo técnico y equipo artístico, ¿no? Director, productor, sonidista, cámara y en el caso del capítulo 2 actores, figuración y tal, ¿no? Y efectivamente el 2 y el 3 suelen llevarse más del 50% del presupuesto. Y, Mm, por ejemplo, el capítulo 12 es el capítulo de promoción, el capítulo para hacer llegar la película al público. Yo puedo hacer una película, pero si luego no la promociono, no la estreno, no voy a festivales, no invierto en publicidad, no diseño un cartel, no tiene una página web, pues nadie se va a enterar de que esa película existe. Entonces es un capítulo muy importante. De hecho, se suele decir que es un poco una exageración, pero la película norteamericana a veces el 50% del presupuesto es en promoción. No es en hacerla, es en promocionarla. Y mm. luego, bueno, el capítulo 2, el capítulo del talento de los actores, pues también depende a qué actores llames, claro. Es diferente en casa tener, o sea, en España a un Casas, que a un actor desconocido, ¿no? Ujú. Porque yo creo que tú te caracterizas por buscar jóvenes talentos, y los mezclas con actores con experiencia. ¿Puede ser que esté un Bueno, yo poquito? ficción hace tiempo que no hago. Sí he hecho bastantes cortos, de hecho, uno de mis Goyas es por un corto de ficción, pero realmente yo lo que hago más documental.
Entonces, claro, no hay, en el documental hay personajes, no hay personajes, hay personas, no hay actores haciendo personajes, ¿no? Bueno, algunos tienen unas pequeñas dramatizaciones, ¿no? Ujú. Pero no, bueno, por ejemplo, es el Chomón y tal, tenía a Ramón Langa que interpretaba a Segundo Chomón y tal. Pero no, últimamente no hago, entonces no puedo mezclar actores jóvenes, como dices, con actores consagrados. Sí es cierto que en mis equipos técnicos siempre suelo tener aquí por convenio anualmente con los enlaces gente que viene a hacer prácticas y creo que es una oportunidad a veces de acceder cuando coincide en buena época a rodajes o a la gestación de proyectos audiovisuales, ¿no? Y en algunos casos, algunos, pues he seguido colaborando con ellos, ¿no? Puntualmente, ¿no? Ujú. ¿Cuál ha sido tu mayor acierto en todos estos años? Claro, es que todas las películas son como unos hijos tuyos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, hombre, seguramente haber apostado por la independencia, ¿no? O sea, yo solamente desde los 22 años que monté la productora, yo siempre he sido autónomo, siempre he tenido empresa, ¿no? Y, la única vez que pensé que quizás me estaba equivocando fue cercano a los 40 cuando empezó Aragón Televisión, y dije: "Bueno, joder, pues estar en una empresa importante, del grupo Prisa, en un proyecto que empieza, con una nómina todos los meses, pues igual, joder, me estoy equivocando siempre aquí", porque claro, el ser autónomo, no sabes lo que vas cuándo vas a cobrar y si vas a cobrar. Entonces, lo intenté durante 2 años y realmente no le vi la gracia. O sea, es decir, que así como el resto de compañeros me preguntaban: "Bueno, ¿ya han ingresado la nómina?". Yo, claro, como nunca había tenido una nómina de forma tal, pues digo: "Ah, pues no me he fijado", Mm, ¿sabes? Nunca pensé que habría que vivir al día, ¿no? He vivido siempre con ahorros por si acaso no llegaba ese mes, o 2 meses, o 3 meses, porque muchas veces una película, el rendimiento económico lo ves muchos meses después ujú. de su estreno. Entonces, pasado el tiempo, yo creo que hice bien, o sea, es, sacrificar seguridad por libertad, pero a la larga, pues yo estoy contento de haber elegido la libertad, ¿no? Porque pasan los años. Sí es cierto, yo creo que un autónomo, creo que tiene, yo ahora veo amigos míos que dependen de decisiones empresariales, que están, contratados, y según se acercan los 55, 56 están muy asustados, ¿no? Porque las empresas son muy crueles y prescinden de gente talentosa por Mm, criterios de, bueno, vamos a dar otra alternativa y tal, y les veo angustiosos. Quizás yo la angustia o la inseguridad que tenía cuando tenía 30 años, que no sabía dónde ir, pero yo ahora con mi edad ya no tengo esa inseguridad. Y digo, bueno, si llevo, en mi caso, pues 35 años viviendo de mi trabajo y mi capacidad, oye, malo será que vaya hacia atrás, ¿no? De hecho, yo cuando a veces era joven, con 30 años, 35 años, decía: "Jo, podré trabajar cuando tenga, pues como ahora tengo 57, al mismo ritmo, o tendré que bajar el ritmo". Pues no, yo trabajo mejor ahora. O sí, sea, quiero decir que igual no trabajo tanto, o trabajo mucho, porque mm, como emprendedor o como autónomo, pues no tienes horas, tienes libertad, pero no tienes horas. A veces, sí. pues me puedo quedar aquí hasta que me diga mujer basta, ¿no? Pero es cierto que tienes una libertad y tienes una seguridad en tu trabajo, ¿no? En lo que tú haces, ¿no? Mm. Y eso es la mayor riqueza que puedes tener, vamos. Yo creo que lo que comentas de en tu profesión, bueno, cuando te vas haciendo más mayor, creo que la calidad de las películas o de las producciones pueden ir bajando en cantidad, pero subiendo en calidad. ¿Puede ser así o no? No lo sé, tú te analizas la filmografía ya como director, de muchos productores, de muchos directores, y suelen tener 10, 12, 15 años en los que sus películas han estado bien, pero luego han decaído y tal. No, suele ser más un periodo. Hombre, hay gente, ayer, no sé por qué, me dio por revisitar, bueno, sí, porque estaban echando la última de Indiana Jones y el director es James Mangold y el productor, evidentemente, es Spielberg. Y bueno, pues entras en IMDb, que es la base de datos de los cineastas, en las que las películas el público las valora, y James Mangold tenía 10 películas que superaban el 7 de puntuación, que está muy bien, ¿no? Pero Mm, claro, Spielberg tenía, creo que empecé a mirar 30 o 35.
Spielberg ha hecho obras maestras con 22, 23 años y obras maestras con 80. Eh, Hay pocos creadores que tengan carreras tan longevas de tanto éxito. Han tenido picos, pero realmente los Fabelman, una de las últimas películas de Spielberg, me sigue pareciendo de una calidad increíble como puede ser Tiburón, ¿no? Mm. En otro registro, ¿no? Y sí, me pareció curioso esa comparación. Eh, yo siempre pienso, para eludir esta realidad de que efectivamente hay 10 o 12 años en tu carrera, que mis 10 o 12 años o 15 años están por venir. Quiero decir Claro. que yo he tenido películas exitosas a lo largo desde mi primera, desde Chevrolet, está muy bien valorado en IMDb, un 7,1, ahí está como productor y guionista, y es el año 97, y La Bordeta está muy bien valorada, ¿no? Entonces digo, bueno, es decir, que con sus quecos no todas las películas gustan lo mismo, aunque tú las haces igual que, siempre, o sea, Mm. con el mismo talento o no talento, con la misma energía, pero hay veces que lo que haces gusta más o gusta menos, ¿no? Y eso no depende de ti, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y cómo se lleva eso? El que en un proyecto hayas dedicado mucho tiempo, mucha ilusión y luego los resultados no sean lo que esperas. bueno, hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo porque al final, como te he dicho, de los 3 patas con los que se financia uno es el público. Y a veces lo que haces, pues, oye, no engancha. Puede ser también problema de lo que tú has hecho calidad, o puede ser a veces que lo que has hecho Externo. llega tarde o pronto, o que la promoción te has equivocado, porque como os explicaba antes, el capítulo de promoción es fundamental en esto del cine, eh, y la suerte también. Claro. Pero bueno, lo que hay que hacer es levantarse y hacer otra. O sea, no pensar que cuando has hecho una película muy exitosa, muy reconocida de premios y de público, que has llegado a un sitio, ni pensar que cuando no es esto, que has fracasado, ¿no? Para mí el éxito es poder hacer todos los años, ojalá, más o menos ese ritmo voy, un año o cada año y medio, una película, poder vivir de ello y que a veces algunas te las reconozcan más que otras, pues bueno, entra dentro de ese juego. Y pensar que la siguiente va a ser mejor que la anterior, pero no tiene por qué ser, ¿eh? Oye, ¿y la cagada más gorda que has hecho? La cagada. Bueno, a ver, mi primera película, esta de Chevrolet, la hice con mi socio, con Luis Ángel, teníamos 20, yo tendría 26 o 27 años. Y efectivamente yo siempre pensaba como que el cine a la larga, el riesgo, el apostar por una película, aunque no la tuvieras financiada, pues se pagaba, ¿no? Se premiaba. Y que tú una película habías demostrado que aunque no te hubiera entrado una televisión como Televisión Española, cuando la película terminas, como esa película, ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Moscú, ganó en Miami, Isabel Ordaz, ganó el Goya y tal, que luego, hombre, que el mercado te iba a premiar. Y la lección a la que aprendí que no es así. O sea, es más fácil conseguir dinero sobre proyecto, decir que esa película va a ser maravillosa y que convencer a las televisiones, a las ayudas, al equipo, que una película, una vez Sí. terminada, vale bastante menos, a pesar de que esté bien la peli, ¿no? Ya. Entonces, fue cagada en el sentido que, pues nos pasamos 4 o 5 años, haciendo audiovisual, haciendo publicidad, making of, televisión, alquileres y tal, trabajando como mercenario de la imagen, que he trabajado muchos años y no se me caen los anillos por ello, pero para pagar esta película. Sí, o sea, nos gastamos más de lo que debiéramos haber gastado pensando que había una recompensa. Y a todo el mundo le digo lo mismo, lo puedes arriesgar, en un negocio una parte, pues, por ejemplo, tu trabajo, tus recursos propios, Ujú. pero no el futuro, no el Ya. futuro, no, yo no quiero volver a empezar de cero. O sea, no, esto no es la ruleta, ahí todo al rojo, ¿no? O Sí. sea, es muy suicida, porque además en el caso del cine eso no se premia. O Ya. sea, el que tú hayas, levantado una película a pesar de, todos los inconvenientes de esas fuentes de financiación, eh, no solamente nos ayuda, incluso igual se mira con recelo, porque estás intentando desmontar el sistema. Porque además, como os he dicho, una tercera parte es el público. Solo con el público es muy difícil financiar. O sea, si hubiera que pagar las películas solamente con la taquilla,
sería imposible, Mm. sería imposible. Porque yo creo que esto en todos los negocios puede pasar un poco, que siempre hay un aprendizaje gordo y luego vienen cosas mejores. Yo también he tenido alguna cagada de esas y me lo Un llevo aprendizaje, no es cagada. ese O sea, no lo sabía, yo no lo sabía, claro. sí, pero lo de invertir mucho de primeras, eso es así, porque piensas que lo vas a retornar rápido y que te va a ir muy bien, pero hay veces que Yo creo que en no ese va. sentido los que hemos tenido, los que tenemos más experiencia, tenemos que ser honestos y no engañar a la gente. Hay mucha gente en el audiovisual que está contando milongas. No, Mm. porque tal, el cine y tal. Bueno, y luego tú prepararte. O sea, tú tienes que, una obligación no solamente tener una formación empresarial, una formación contable y decir, bueno, voy a mirar lo que hacen las películas en los datos de taquilla de España y te darás cuenta de que pocas películas españolas superan el 1.000.000 de recaudación, muy pocas, muy pocas. Lo normal es 80, 100.000 euros brutos y muchas de 20, 30.000 euros. Entonces dices, bueno, ya hay que saber que la taquilla evidentemente no va al 100% al productor, solamente llega un 30, un 35, un 40 si distribuyes tú. Entonces empiezas a hacer números y decir, bueno, esta es la realidad del mercado. Entonces hay que informarse de cuánto queda de una película, de cuánto queda una entrada. Y hay mucha gente, incluido yo en esa primera película, que me metí con ilusión, pero sin un análisis real, ¿no? Es que muchas veces pensamos o creemos en nuestra idea, porque en tu caso, tú lo que querías era crear películas, que era lo que te gustaba. Luego ya, por consecuencia, tienes que saber gestionar tu empresa, tiene que ser rentable, Sí. ¿no? Y muchas veces el aprendizaje viene después, viene de lo que nos gusta hacer, y luego aprendes a cómo gestionar. Claro, y luego la inseguridad, cuando estás empezando dices: "Jo, igual tengo que tener el mejor director de fotografía, o es muy importante cuidar determinada cámara o determinados elementos", y luego te das cuenta que no es tan importante, que te están liando los que viven de ti, los que te quieren alquilar la cámara, los que te quieren alquilar los equipos de luces, o este sonido es el mejor. Entonces, bien, a ver, con más dinero, con más recursos, las películas quedan mejor, pero si no los tienes, no te hipoteques por tener esos recursos, porque no van a ser tan fundamentales como podrías pensar, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, te cuento esta anécdota. Yo al principio, cuando reformas, por ejemplo, las baldosas de la cocina o del local, te puedes gastar en unas baldosas 3 euros o 9. Y dices, no, las de 9 porque así va a estar mejor. Bueno, mientras cumpla su función, que es que no deslice, por ejemplo, y que sean bonitas, igual te da un poco la calidad, ¿no? Al final, bueno, si son baratas, baratas y se van a romper de mirarlas, no, pero que muchas veces gastamos de más en muchas cosas. ¿A cuánto van a cobrar los platos? Claro, es un poco efectivamente, si tú a ver, todo tiene que ir acompasado. Si yo hago una película con Penélope Cruz y con Javier Bardem, no lo voy a hacer con una cámara TSLR, que todo tiene que ir acompasado. Gastarte 9 euros en un suelo, cuando vas a dar menú del día a 13,95, igual no es muy inteligente. Eso es. ¿Sabes? Un poquito yo creo que también hay que ver, invertir y gastar en cosas que realmente dan valor añadido a lo que tú estás ofertando. Y hay cosas que no dan, ¿sabes? Depende, es que, efectivamente, yo creo que la formación empresarial bien reglada o bien autodidacta, afortunadamente, ya te digo, yo tanto en el cine como en formación empresarial, pues al final he sido muy autodidacta, muy de leer, de estudiar, e informes, pues eso, tienes que trabajar mucho esas parcelas, Porque, porque solamente de ilusiones no se crea una película, vamos. ¿qué piensas de la universidad? ¿Aprendes mucho o aprendes más luego? Tú, Bueno, en la universidad teóricamente se dice que te enseñan a pensar. Bueno, y es cierto que en una época de tu vida, a partir de 18 años, estar en un entorno más elevado, pues está bien. Ahora es cierto que yo soy, y sigo comprobando que soy muy crítico con que yo veía que había profesores que no habían pisado un plató en su vida, no habían sí. estado en rodaje. Entonces, claro, que te están hablando de teoría, pero no te hablaban de lo que tú querías hacer, de la práctica, ¿no? Ujú. Y eso es una carencia que tiene nuestra formación, ¿no? Hay mucha gente que termina la carrera y se engancha a ser profesor, a ese escalafón, y que no tiene una experiencia laboral en su vida. Y dices, ostras, ¿y esta gente está preparando gente que luego queremos trabajar?
Entonces, yo soy crítico con ese esto. Yo creo que habría que combinar una parte teórica, más de ideas, con profesionales que te cuenten la realidad y que no te cuenten mentiras, lo que decimos, no te crean falsas expectativas, que te cuenten, bueno, lo que es levantar una película, ¿no? A nivel práctico. No solamente vamos a contar una historia, sí, sí, pero esto luego cómo se ejecuta. Bueno, vamos a hablar de cosas chulas. Ujú. Cuéntanos de tus premios. Bueno, los Tienes premios aquí un montón, ¿eh? los premios, hombre, en el mundo cortometraje es cierto que estamos muy mal acostumbrados. Yo he dirigido 17 cortometrajes y producido, pues, otros 15 o así, ¿no? Entonces, como no se ven comercialmente en salas de cine, la forma de que se vean los cortometrajes es en festivales de cine. Y nos tenían mal acostumbrados, o bien acostumbrados, porque hay muchos premios, ¿no? Si tienes la fortuna de hacer un corto que gusta, pues pero en España puede haber ciento y pico festivales de cine, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un estímulo, ¿no? El poder que te reconozcan lo que haces. A mucha gente con trabajos estupendos nos reconocen, no nos dan premios. Y a nosotros por hacer películas nos dan premios. Entonces, bueno, es un estímulo. Luego, cuando estás empezando también es una forma de hacerte un currículum, es como llevar medallas, de decir, oye, que lo que hago lo están reconociendo, ¿no? Ujú. Pero bueno, no hay que, volviendo a lo que explicaba antes, no hay que confundirse y no hay que pensar que cuando ganas un premio eres el mejor y eres infalible y que cuando no te lo reconocen, pues lo que has hecho no interesa. O sea, lo importante siempre es la carrera, el que tú estés contento con lo que has hecho y que eso interese al público, ¿no? ¿Que te lo premian? Mejor. ¿Que encima va acompañado de dotación económica? Mucho mejor. Pero pero bueno, es un medio. En el fondo, el premio es un medio. No tendría que ser un fin. Un medio para tener mayor currículum, un medio para poder acceder a otro tipo de producciones, ¿no? Incluso en el caso del Ministerio de Cultura, cuando presentas una ayuda, hay un currículum, o en el Gobierno de Aragón, que en función de los premios, pues te dan más puntos. Pues es un medio. Y bueno, y una alegría, también. O sea, nos vamos a hacer, o sea, cuando te dan un premio, esa noche eres más feliz. O sea, Sí. sobre todo premios a mí como los Goya, que es un premio que yo siempre he anhelado desde que tenía 25, 26 años, o sea, o menos. Yo me acuerdo que quería, bueno, con menos, pensaba: "Oh, yo quiero estar ahí con los Goya", y lo he conseguido. Entonces, la verdad que es una alegría muy importante. Pero al final, con el siguiente proyecto, aquí hacemos prototipos. Vas a tener que volver a empezar a presentar un proyecto, a presentar un presupuesto, a defenderlo y no por el hecho de haber tenido un premio importante, te lo van a dar. Ya. A veces incluso te pueden exigir más. Bueno, pues tampoco es para tanto este que ha ganado De- estos premios. Después de ganar un Goya, ¿tú te autoexiges más? Dices, el siguiente documental o película tiene que ser mejor que la otra. Pero Entonces, con y sin Goya, ¿eh? O sea, yo sí que me gustaría que, pero bueno, tampoco te puedes meter, ahora estoy terminando un documental sobre José María Forqué, un cineasta zaragozano, y también él comenta que con una película, Amanecer en Puerta Oscura, ganó el Oso de Plata en Berlín, y que eso le supuso una paralización, porque piensas en: "Oye, ¿la siguiente va a estar a la altura?". Y eso, igual que el éxito puede ser paralizante, porque te impide hacer. Tú tienes que hacer. ujú, Hacer lo mejor que sepas, empleando tu energía, intentar con la experiencia, pero al final no puedes pensar que esto va a ser mejor que lo anterior, porque hay una parte que no depende de ti, depende del azar, depende del público, depende qué hagan los demás. Puede ser que tú has hecho una muy buena película en unos premios, pero oye, los demás también hacen películas, ¿no? O en la taquilla, ¿no? Entonces, el exigirte, el compararte contra otra película anterior puede ser muy peligroso. Entonces, y el muy miedo, paralizante. el miedo paraliza. Sí, sí, el miedo Y la acción, pues te hace conseguir cosas. claro, o sea, decir: "Oye, como no voy a hacer algo tan bueno, no vuelvo a escribir o a dirigir". Pues qué error, ¿no? ¿Por qué haces cine? ¿Para tener premios o para dirigir y contar historias? Pues cuenta historias. ¿Qué consejo le darías al Gaitka de 23 años? Bueno, pues hombre, intentar, pues eso, tener menos miedo, eh, a
atreverte, ¿no? No arriesgarte, atreverte, ¿no? Atreverte y aunque lo que primero que hagas igual no es, porque ser cinéfilo o tener mucha cultura cinematográfica puede ser también un peligro, porque te comparas con grandes maestros del cine, antes citamos a Spielberg, ¿no? Claro, tú ves a Spielberg y dices: "Joder, Spielberg, qué grandes películas". Claro, pero es que tú ves las grandes obras, no ves los borradores o las cosas menores que puedo haber hecho. Y independientemente que puede ser genial, pero no te tienes que comparar con nadie, entonces, porque también eso puede paralizarte, ¿no? El querer hacer esas grandes películas que admiras. Tú tienes que hacer tus películas, tienes que encontrar tu... Hay que intentar encontrar una voz propia, lo primero, intentar encontrar qué es lo que te interesa, qué historias, en qué puedes aportar más que otros, o que a ti te interesa, ¿no? Y apostar por esa línea, por una voz propia, ¿no? Y no intentar emular a nadie. ¿Cómo encuentras la idea para la siguiente película o documental? ¿Te basas en cómo está el entorno, en buscar un nicho y decir, ahí veo una oportunidad, no hay otra película? Bueno, hay que estar muy abierto, ¿no? Con los ojos siempre abiertos a historias, a personajes, a cosas que te sugieren, no sé. No hay un método. No hay un método, no, 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 no. Hombre, la creatividad se estimula, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que, creo que sé, tener una vida, leer, ver otras películas, hablar con la gente, ser curioso, viajar, sí, 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 efectivamente, alimentar el alma, ¿no? Y de ahí pueden surgir cosas. ¿Y tú cómo, en qué horas, o bueno, hay personas que por la mañana son súper creativos, otros por la noche? Yo, por ejemplo, mi hora buena, buena, son las 6 de la mañana, 6 7 es cuando no me suena el teléfono y me pongo ahí yo solo con todo en silencio y soy súper creativo. Es mi mejor hora. Suena cuando se... Muchos escritores se levantan temprano para escribir, efectivamente por lo que has dicho tú, porque es cierto que además hay muchos distractores en la vida contemporánea, ¿no? Muchos móviles, WhatsApp, redes sociales, y es más fácil no hacer que hacer, procrastinar, ¿no? Pues ahora respondo esto. Yo el problema que tengo efectivamente que además de la dirección y el montaje, que puede ser creativo, la parte de producción te mata, ¿no? La ayuda que hay que tramitar, el mail que hay que contestar, el tal. Entonces, eso durante el día es complicado. Pero yo sí consigo al final. A veces digo, mira, no miro el móvil o hoy voy a dedicarme solamente a montar esto porque tengo que montarlo. Ujú. Entonces, encontrar, pero no tengo buscado una hora del día donde fluyan más las ideas. En cualquier momento. La noche es muy buena, ¿eh? La noche, digo, para dejar, reposar las ideas, en la cama, pensar sobre ellas. Yo me despierto con queriendo probar cosas. Esta mañana, pero me he levantado queriendo hacer cosas ya, Mm, ¿sabes? Pero también en el trabajo van surgiendo cosas. Yo cuando reviso el material, veo para atrás, para adelante, aparecen cosas ujú. que 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 si tienes, un amplio conocimiento de lo que quieres contar, y dices: "Pues esto puede servirme", ¿no? Entonces, bueno, no, pero no creo que todas las horas hay que estar ahí dándole, o sea, no digo: "No, solamente de 6 a 9 ya no hago más". No, no, hay que estar todo el día, vamos, y toda la noche. Porque cuando creas una película, un documental, ¿tú estás 24 horas con el run run o consigues desconectar cuando te vas a casa? Cuando estás muy obsesionado, efectivamente, como en la fase de montaje o de terminar, es difícil, por eso me concentro en una semana o en 2 semanas en ese personaje, ¿no? Ahora con estos documentales, porque estás muy, muy metido, efectivamente, muy Mm, imbuido. Y de hecho, yo que he hecho muchas biografías, suelo decir que cuando termino un documental, pues como el de Buñuel o el de La Bordeta, el de Aute, me acompañan esos personajes pues, durante varios meses y suelo decir, bueno, ¿qué diría La Bordeta sobre esto? ¿O cómo actuaría Aute? El otro día soñaba con Aute. Y es un documental que estrena en el 2019 mm. y Aute falleció en el 20. O sea, y soñaba con él, o sea, efectivamente. ¿Y tu familia te apoya? Sí, 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 sí. ¿desde el principio te han apoyado o igual al principio te dijeron, ¿cómo te vas a dedicar a crear películas? Tú a No, trabajar. mi familia materna y paterna, pues yo le dije que quería hacer periodismo, pero tampoco le dije que quería ser periodista. Y no me pusieron ninguna traba, no, Ujú. no, no.
me apoyaron en la medida que podían apoyar desde su desconocimiento también, no sabían qué era eso de hacer cine. Pero bueno, enseguida vieron que con 22 años yo me iba a montar una productora, me dejaron dinero, ¿no?, para irme a Madrid, y la verdad que sí, sí me apoyaron. Y luego mi familia adoptada, mi mujer, la familia zaragozana, pues también, efectivamente, sí, sí, sí me apoyan, te exigen, decir, oye, hay que estar en casa, porque es cierto que, que hay que cuidar no solamente no, porque si no corres el riesgo de ensimismarte mucho, de obsesionarte. Y creo que hay que tener también amigos, hay que tener familia, hay que perder el tiempo, que también eso es saludable, vamos. Sí. Es que ese problema lo tenemos un poco todos los emprendedores, que te obsesionas y no ves otra cosa más que eso y dejas en un segundo plano a la familia, a los amigos, otras cosas, y es como que te tienes que obligar a decir, no, fuera esto, que también tengo que dedicarle tiempo a mi familia y amigos, ¿no? Totalmente, totalmente, porque es que corres el riesgo de, sí, hacer grandes proyectos empresariales o cinematográficos, pero estar solo. Y Sí. eso no es agradable, no, hay que compartirlo. ¿Has tenido alguna temporada en la que te hayas dado cuenta y digas, estos años me confundí, estaba tan obsesionado con esto que dejé otras cosas de lado? Porque a mí, por ejemplo, sí que me ha pasado. Hombre, sí, sí, hay veces que digo, ojo, ¿por qué me meto en tantos jaleos, no? De hecho, el año pasado, por estas fechas, eh, había cogido los 3 documentales que estoy terminando y el de San Juan de Dios, y me sentía agobiado. Me sentía agobiado porque afortunadamente a lo largo de los años me he ganado, por mi edad y tal, la posibilidad de que no me hace falta hacer tanto. No me hace falta, podría hacerlo más tranquilo. Y en esa carrera estamos, o sea, en disfrutar de lo que hago. Ujú. O sea, no estar angustiado porque no te da tiempo a hacer todo lo que quieres hacer, sino decir, oye, vamos a hacer cosas al ritmo y disfrutando del proceso. Porque como decimos, el resultado no tienes todo el control sobre él. Entonces disfruta del proceso, ¿no? Disfruta del camino. Creo que esa es la clave, ¿no? Disfrutar de lo que haces, que te guste y un proyecto a largo plazo, ¿no? Porque es que Sí, hombre, hay que jugar tus cosas, hacer lo que te gusta, efectivamente, que eso sea viable, que puedes vivir de ello, claro, pues sí, hacer lo que me gusta, si mi familia pasa hambre, pues igual eres un egoísta, ¿no? claro. Y luego, hombre, también pensar que lo que haces tiene un sentido para la sociedad, para el mundo, llámalo, para tu entorno, ¿no? Creo que eso también le da sentido a lo que hacemos, ¿no? O sea, pensar que lo que haces hace la vida mejor a la gente. Claro. Aunque sea en una pequeña parte. Yo una película que la gente me dice: "Me he emocionado, he llorado, que bien he pasado 100 minutos", o cómo, pues le da sentido a lo que hago. Aparte que me gusta hacerlo a mí y que me han pagado por ello, he tenido tal, pero bueno, lo que hago trasciende, ¿no? Mi pequeño mundo, ¿no? Ujú. A partir de ahí, hombre, cuanto más trasciende, mejor, ¿no? Pero bueno, el que tenga sentido, que lo que hagas interese a alguien más que aparte de a ti, ¿no? ¿Cuál es tu gran sueño que te falta por cumplir? No sé, no sé, ganar un Oscar. ¿Un Oscar? Claro, pues ¿Ese sería sí. tu sueño? Hombre, ese era un sueño cuando decías que quería hacer cine, yo sí me veía ganando un Oscar. Me parece complicadísimo. Lo más cercano que estuve, fue con el corto que era el Goya, que al ganar el Goya entras en la carrera y me dijeron que pasó un par de cribas. Se quedó entre los 30 o así. Bueno, digo que pero está, pero bueno, quiero decir que estuve en la carrera. Entonces, digo, por poner algo, decir, hombre, pues ya puestos el premio que para mí, en mi juventud, infancia, era el máximo reconocimiento antes de que existían los Goya, era el Oscar. Pues, bueno, pues puestos a pedir, Ujú. eso sería. Pero bueno, mi sueño realmente, esto es como el sueño, pero a mí me gustaría tener una carrera longeva como Steven Spielberg, cada uno a su nivel. Es decir, o sea, es decir, que no, pero bueno, estar con 80 o como Ridley Scott, ¿no? O como Carlos Saura, al que tuve la fortuna de producir, que con 91 años seguía dirigiendo y disfrutando del proceso. Se me parece, llevé a estar nominado 3 veces a los Oscar, nunca ganó ninguno, pero, con 91 seguía creando con la misma ilusión. Y eso me parece que es el gran premio. Porque digo, los premios, pues ya te digo, al final llegan o no llegan, pero la carrera ahí está, ¿no? Vamos, que no te quieres jubilar, ¿no? Lo digo a la boca pequeña, hay momentos, a ver, hay muchos sinsabores. O sea, hay muchas veces Altibajo. altibajos ahí.
también cuando creas tú solo hay muchas envidias, la administración a veces no te lo pone fácil, y hay veces que dices: "Oye, ¿qué estoy haciendo yo pegándome, continuamente contra esto? Voy a dedicarme a viajar y a crear a mi ritmo", que también lo puedo hacer aquí, el hacer un documental de forma más tal. Pero bueno, yo creo que el crear te mantiene vivo, ¿no? En Mm. el sentido, pues bueno, a un ritmo que sea llevadero con la vida personal, familiar y la salud, pues oye, yo encantado de seguir, ya te digo, a ver si llegamos a tener tantas películas. Bueno, yo tengo de mi lista en IMDb, tengo 7 películas que superan los 7. James Mangold tenía 10. No me parece difícil. Spielberg me parece imposible, pero James Mangold Sí, no me parece difícil pillarle, tiene 5 años más que yo. Claro, él tiene taquillazos y películas impresionantes, pero bueno, que las mías a un público menos numeroso, pero también le han provocado lo suficientes emociones como para que las valoren así, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues, oye, cada uno hay que saber dónde estás, pero bueno, eh, estoy contando historias, que es lo que yo quería hacer de pequeño. ¿La ilusión se mantiene en todos los años desde que empiezas hasta que vas creciendo? Hombre, a ¿Va ver, si creciendo? tienes experiencias muy negativas, ¿sabes? Si siempre te estás pegando contra la pared y estás destrozando tu vida personal y tal, igual, no sé, yo no he tenido afortunadamente no he tenido esa experiencia. Yo al revés, yo ahora me veo lo que te comentaba, ¿no? Compañeros míos asalariados, muy bien pagados, toda la vida, que al final de su carrera están contando los días para jubilarse, sobre todo para que no les prejubilen o los echen, ¿no? Sí. Porque al final, cuando tú estás trabajando por cuenta ajena, trabajas para otro. Y las decisiones igual no las toma ni tu jefe, los toma un señor que no te conoce por un criterio económico, y independientemente que lo hagas bien o mal. Y eso me parece angustioso, porque al final, si tú trabajas en un proyecto propio, con más o menos dificultad, el destino está en tus manos, ¿no? Entonces, yo creo que si lo que vas haciendo te va dando seguridad y aprendizaje, pues yo creo que vas a tenerlo. Hombre, la salud te acompaña, pues vas a tener más, vas a disfrutarlo más, vamos. Hay una frase que dice que cuando no estás cumpliendo tus sueños, estás cumpliendo los de otro. Puede ser, sí, efectivamente, sí, sí. Entonces, Ajá, yo esa la leí en un libro y ajá. un consejo que le darías a alguien que quiere emprender y que está dudando si emprender o no. Bueno, en general, mucha gente quiere emprender porque a mí, por ejemplo, me llega mucha gente, quiero montar esto, pero no lo llegan a hacer. ¿Qué consejo le darías? No, yo no sé si hay tanta gente que quiere vender. Yo creo que se habla en Aragón, hay mucha gente que quiere tener una plaza de funcionario. Joder, eso, Eso es terrible, o sea, y sobre todo cuando eres joven, porque yo entiendo, y os digo que yo tuve esa pequeña crisis, con 40, decir: "Ostras, igual tengo que tener un sueldo fijo, tener un hijo, tal lugar, no sé qué, no sé cuánto", y al final lo he tenido sin tener esa plaza y sin ver las gracias. Yo creo que no hay tanta gente que quiera emprender, en España. y es que en mi No se círculo lo pone fácil, no se no pone lo pone fácil, fácil. no lo pone nada fácil. Pero es que en el círculo en el que me muevo yo, por ejemplo, como veo tantos emprendedores, tantos input de gente que quiere emprender, pues yo pienso que igual todo el mundo quiere emprender, pero esa no es la realidad. Yo creo que esa no es la realidad, no es la realidad. Porque no nos enseñan, no nos educan para ser libres, nos educan más para obedecer. Para obedecer. Entonces, claro, emprender requiere de tener mucha autonomía, tener mucha seguridad en lo que tienes que hacer y valorar mucho la libertad, ¿no? Ujú. Eh, claro, pero claro, tener seguridad para luego con ese dinero no hacer lo que quieres, no cumplir tus sueños, Ya. pues no sé. Sí, sí, no sé. Yo he tenido casos de gente que ha trabajado conmigo que su único objetivo era sacarse una plaza, pero eran mentes brillantes, que podían aportar muchísimo más que cualquier otra persona o más que yo, ¿no? Y ya es sacarse la prueba porque son muy listos y se les da bien, sacarse la posición, aprueban y ya anulas completamente. Claro, es que la vida, volviendo al ejemplo de Carlos Saura, por no irnos ahí a Spielberg y tal, 91 años, él creó, jugó toda la o Luis Eduardo Aute, entendió la creación como un juego, como seguir siendo ese niño que juega en su rincón,
a contar historias y tal. Claro, es que eso es lo bonito. Hombre, hacerse adulto, hacer que eso, como he dicho antes, sea viable, no ser suicida, pero bueno, pero seguir teniendo la ilusión del niño de crear, ¿no? De jugar, ¿no? Entonces, claro, eso lo haces si tú, me da igual, contar historias, crear empresas, tener un restaurante, es decir, un poco jugar, ¿no? Y sentir que tienes el control de tu vida, ¿no? Aunque, ya te digo, Hubieses eso sin pues, sabores. hay veces que se complica todo, ¿no? Oye, Sí, sí, pero bueno, al final, pues tú puedes dejar de hacerlo, tú puedes seguir haciéndolo, ujú. no alguien decide por ti. Tú eres tú el que tienes que decir, tú puedes darle un cambio de rumbo. ¿Dónde te pueden seguir para tienes perfil de redes sociales o? Hago de las películas, pero no míos. O sea, ya las redes sociales me quitan mucho tiempo. Las uso para promocionar películas y hago pues una de cada película en TikTok, tal, de las películas, pero no mías como persona. Vale, No como yo producto, empecé así, tengo un Facebook, vamos, hace años, o sea, pero es que ya ni apenas lo alimento. vale. Afortunadamente, quiero decir que creo que las redes sociales es un elemento de difusión muy interesante, pero y que no suena prepotente, pero no tengo, o sea, tengo más trabajo del que Yo que puede sacarme con él. ya, Es decir, que mi prioridad es hacer el trabajo, es terminar este documental para presentarlo en San Sebastián, no decir que voy a San Sebastián con un documental. Luego ya lo diré, pero hay gente que creo que al final se olvida, está contando lo que hace y no lo está haciendo. eso es verdad. Entonces digo, bueno, hazlo, no sé. Oye, porque la IA, ¿crees que va a modificar mucho tu profesión? Yo uso IA para trabajar, claro, lógicamente. He cambiado voces, de un concepto creativo, como una herramienta más. O sea, en este documental tenía un entrevistado que tenía la garganta ese día como apoyada y tal, y de repente la productora, que es su sobrina, me dijo: "No podemos meter esa voz". Pues quedé un día con él sin decirle que era para esto, le grabé la voz y le pasé por la IA y le dejó la voz estupenda. Sí. O el otro, el de Forqué, no había muchas entrevistas con él, pero había grabada, o sea, había manuscritas, Mm. entrevistas periodísticas. Entonces, con IA le he hecho a él que diga esas entrevistas. O sea, pero él tiene un concepto de, en lugar de hacer un actor, que lo haga él mismo, ¿no? Por ejemplo. Y luego los textos, pues yo reviso mucho con ¿Y IA. para crear guiones? Ya. Para crear guiones, yo reviso textos. O sea, a veces le digo, bueno, dame una idea para esto. Al final lo escribo yo, pero sí lo paso por ahí. A Vale. veces. De hecho, empieza a haber limitaciones, ¿eh? La Academia de Cine dice que no tienes que usar IA para escribir guiones, pero yo creo que para revisar cosas sí, ¿sabes? Para darte ideas, yo uso la IA para que me dé ideas también, ¿no? Claro. Decir: "Oye, tengo una idea de tal, no sé qué, ¿cómo podrías hacer esto, tal, tal, tal?". Y tú vas, al final, la IA es como un gran becario, ¿no? Que hay que revisar lo que te dice, que a veces miente mucho. O sea, no quiere quedar Vale. mal, vamos. Pero yo creo que la tenemos que tener como un aliado más que como un enemigo, porque, joder, Hombre, puede ser un enemigo, para quitar trabajos, ¿eh? O sea, yo cuando antes tenía que hacer una contabilidad de las facturas, de coger una factura, las restas, y ya te saco un Excel con todas las facturas, pues me ahorro un contable, ¿sabes? Hay trabajos que va a quitar, pero bueno, trabajos que, claro, se va a favorecer los trabajos creativos, pero tienes que saber qué preguntarle a la IA, porque la IA no te pregunta nada. bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y un placer tenerte aquí. Pues cuando queráis, aquí estamos, y nada, un placer, y seguir con el proyecto.